En el libro de Hebreos y el Señor nos ha permitido ir sacando poco a poco las joyas, los diamantes, las riquezas de Cristo que están escondidas aquí en este libro. Muy bien, hoy vamos a seguir explorando. El Señor nos ayuda para que vayamos poquito a poco entendiendo más y más de su propósito. Vamos a iniciarnos eh, con la lectura de Hebreos 6.1. Ahí estamos. Se dieron cuenta ustedes que desde hace ya como una semana llegamos al centro del libro de Hebreos. Cuando llegamos al capítulo 6, las cosas cambian, porque veníamos hablando de el sacerdocio terrenal de Cristo y toda su actividad terrenal, cuando de repente al llegar al capítulo 7 nos introducen a la actividad celestial, al sacerdocio celestial. Hoy quiero tocar el primer punto de la plática y el primer punto que quiero tocar hoy es la perfección. La perfección. El apóstol Pablo usaba esa palabra perfección. Algunos estudiantes de la Biblia tienen problemas cuando escuchan la palabra perfección porque lo primero que nosotros tenemos como grabado en nuestra mente dice, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Ahora nosotros tenemos que entender lo que significa para nosotros la palabra perfección. Fíjense cómo dice el 6.1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. No le tengamos miedo a esa palabra, porque nosotros podemos ser perfectos en Cristo Jesús, porque Él es perfecto. Y nosotros ya entendimos que la persona de Cristo está dentro de nosotros y solamente Él nos hace perfectos. Yo me recuerdo que una vez estábamos en una confraternidad y a todos los pastores siempre en una confraternidad los sientan atrás del que va a predicar. Está pues ahí en la plataforma, está uno sentadito escuchando al que predica. Y me recuerdo que al hermano que le pasaron el tiempo, él dijo, hermanos, yo no soy digno, yo no soy digno, hermanos. Y yo atrás fui movido por el Espíritu y le dije, hermano, aunque no seas digno, Cristo te hace digno. Así le dije. Y dijo, amén, de verdad, hermanos, Cristo es el único que nos hace dignos. Entonces yo quiero que tú veas esa palabra perfección, que solo Cristo te puede hacer perfecto. Ahora, esto es una invitación. La invitación que nosotros tenemos a través del libro de Hebreos es que vayamos hacia adelante a la perfección. Algunos lo traducen como la madurez, dice, vamos a la madurez. Bueno, sea la madurez o sea la perfección, solo Cristo la tiene. Nadie es maduro de nosotros, Cristo es maduro. Él es una persona que aprendió. Fíjate que el día viernes, no, el domingo estuve predicando en el capítulo 5 y dice en el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando yo estaba predicando esa palabra, me ardía mi corazón, porque yo me ponía a pensar mientras hablaba, mientras estaba predicando, yo pensaba, Dios mío, qué tremendo es esto, qué tremendo que tú, como el Hijo, porque el Hijo es Dios, hermano, Cristo como Hijo es Dios. Fíjese que Él como hijo tuvo que aprender la obediencia y eso nos debe de impresionar a nosotros, que aunque Él es hijo, Él es Dios, tomó cuerpo de hombre, como lo dice en el, aquí en el capítulo número 2 y versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero lo que me impresionaba a mí y me hacía arder mi corazón al predicar era que, ¿cómo es posible que Dios mismo, habiéndose hecho hombre, tuvo que ser perfeccionado? Tuvo que aprender la obediencia. Quiere decir entonces que Él tomó una vida netamente humana. O sea que es lo que le cuesta a la gente entender de que Dios tomó una vida netamente humana, igual que tú, igual que yo, nació en un pesebre, tuvo hambre, tuvieron que alimentarlo con su lechita, tuvo que crecer bajo los cuidados de una familia, tuvo que ir a la escuela, tuvo que desarrollarse, tuvo que jugar con los niños, tuvo que aprender a hacer las sillas, a hacer los mueblecitos en la carpintería. Tuvo un vivir humano de 33 años y medio espectacular, una vida sobresaliente. Tan poquitos años que vivió el Señor. Ay, nosotros quisiéramos vivir 100. Sí, muchos de nosotros, Dios me quisiera morir viejito. Sin embargo, Dios, hecho hombre, solo vino a vivir aquí 33 años y medio. A los 30 estaba listo para desarrollar un ministerio y a los 33 y medio estaba muriendo en la cruz del Calvario. Aleluya. Fíjese que para nosotros es bastante difícil entenderlo aquí en esta cabecita. Es difícil entender que solo venga uno 33 años y medio. Fíjese que si alguien se muere de 33 años y medio, para nosotros eso suena como que muy poquito. Ahorita arreglo el volumen, gracias por avisarme. Aquí va el volumen para arriba, ahí está pues, ya está el volumen. Así como a ustedes se les olvida compartir la página, a mí se me olvida hacer setup el sonido, así que estamos iguales, ¿eh? Ustedes me tienen que recordar que tengo que subir el volumen y yo les tengo que recordar que tienen que compartir su página. Ahora sí, ahora ya me oyen, solo díganme, ahora sí, hermano Carrillo. Gracias, gracias. Entonces estamos centrados en el primer punto, que es entender lo que es la perfección. ¿Por qué Dios quiere que tú seas perfecto? ¿Por qué Dios quiere que tú seas una persona madura? Y eso te debe hacer pensar. Piensa, porque fíjate que en este contexto, si quieres leer otra vez la palabra perfección, tú puedes irte conmigo más adelantito y aquí la vas a encontrar. Dice por acá más adelantito, mira, en el capítulo número 7 y versículo 19. Dice, pues nada perfeccionó la ley. Yo quiero que tú pongas atención en esta mañana, te des cuenta que aquí en este contexto, la perfección es versus la ley. La perfección es versus la ley.
En el 6 te dice que dejes los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea que así como la ley era un obstáculo para que el hombre se perfeccione, porque nada perfeccionó la ley. Ahora, fíjate que la enseñanza nuestra se puede convertir en la ley. O sea que nosotros, si no tenemos cuidado como cristianos del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Cristo son un obstáculo y se vuelven o vienen a estar al mismo nivel que la ley. Espero que me estés escuchando. Estoy hablando de la perfección. Hoy me estoy introduciendo a todos vosotros con esta palabrita, la perfección. Porque resulta que Dios quiere que seamos perfectos. Fíjense pues, si vamos al Antiguo Testamento, regresemos hasta Génesis. Hasta allá en Génesis podemos ir hasta el capítulo 16. Hasta el capítulo 16 de Génesis. Y en la parte final del capítulo 16 tú vas a encontrar algo. Al final del capítulo 16 dice, en el 16:16, era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora, nota bien, porque esto lo he hablado cientos de veces. Luego en el 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Estoy hablando hoy de la perfección. Si tú te das cuenta, Abraham ya tenía 86 años y él no era perfecto. Si ya entendiste que ser perfecto es ser maduro, Dios le está diciendo cara a cara a Abraham, tú no eres maduro, Abraham. Tú tienes 86 años y no eres maduro. Y mira, ahora llegaste a 99 y todavía no eres maduro. Por tanto, te desafío a que seas maduro, a que aprendas a caminar delante de mí en una forma madura. El mensaje es consistente. Dios pide madurez en el Antiguo Testamento. Dios pide madurez en el Nuevo Testamento. Ahora, muchos creen que madurez es saber la Biblia. Muchos creen que un hermano es maduro porque conoce la Biblia, sabe bastantes versículos, sabe hablar de la Biblia. Si yo no tengo cuidado, yo puedo saber mucho de la Biblia y no ser maduro. Hoy día hay muchos hermanos que están en los rudimentos de Cristo, que son buenos para enseñar la doctrina. Sí, es más, tienen servicios de doctrina, pero no están caminando hacia adelante, hacia la perfección. Notemos pues que cuando se habla de perfección, cuando se habla de no tomar las enseñanzas como una ley, la letra del Antiguo Testamento es ley, pero se corre el peligro de que el Nuevo Testamento sea para nosotros una nueva ley. Sí hay una nueva ley en el Nuevo Testamento, como lo hay una ley antigua en el Antiguo Testamento, pero a nosotros nos invitan a irnos a la perfección, porque nada se puede perfeccionar por medio de la ley. Ahora, lo que me hace dar vueltas a mí la cabeza, y les confieso que me cuesta entender, yo no tengo facilidad de entender la escritura.
A mí me cuesta mucho entenderla, pero yo no quiero asumir como que ya la entendí, sino que oro y le digo, Señor, por favor, ayúdame, Padre, porque yo no entiendo esto. Yo no entiendo. Y hay una de las cosas que me cuesta mucho entender, y es este asunto de Melquisedec. ¿Por qué Dios? Y es que para poder entender, hermano, nosotros tenemos que hacernos muchas preguntas y meternos en el corazón de Dios, hermano. Y eso es lo que quiero invitarte en esta mañana, a que te metas al corazón de Dios. ¿Por qué en el Antiguo Testamento? ¿Por qué cuando Dios trató con Abraham? ¿Por qué preparó todos esos incidentes? ¿Por qué preparó todo el incidente de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué preparó todo ese incidente de que su sobrino Lot fuera carnal, que viviera ahí en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué permitió que Lot, desde que estaba joven, tuvo que separarse de Abraham? ¿Por qué todo eso, Señor? Porque usted y yo tenemos que entender que esa no es una historia cualquiera. Si nosotros somos descuidados, nosotros leemos la Biblia y no le encontramos la esencia. Pero todas esas preguntas me las hago yo, hermanos. Yo digo, Señor, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué tuviste que permitir que pasara todo esto, que unos reyes se rebelaran contra otros? Y Abraham, que no era un rey, les ganó la batalla con sus trabajadores. ¿Por qué los siervos de Dios, los que le ayudaban a cuidar ganado, los que cocinaban para la familia, por qué ellos ganaron la batalla y por qué no las pelearon los reyes contra reyes y ya se nos olvida ese asunto? No, 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 no. Todas las cosas que Dios nos pone en su palabra tienen un objetivo y tienen una meta. Dios produjo esta historia. Bueno, la historia de Abraham es completa, completísima. De Abraham a José, wow. La Biblia usa 38 capítulos. Fíjese que en el capítulo 12 Dios llama a Abraham de las naciones, hasta el capítulo 50 donde terminamos con José, que esos 38 capítulos cubren la vida de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, la de José, y nos introducen a la vida de Efraín y Manasés. Pero yo quiero que ustedes vean que Dios produjo todo eso para enseñarnos algo. Y si nosotros no nos concentramos al grado de que Dios en el contexto de Hebreos nos dice que hay que perfeccionarnos. Fíjese que Dios, hablando en plata pura, Dios usa el ministerio de Melquisedec para introducirnos a la vida de resurrección de Cristo. Dios podría haber dejado la enseñanza solo en Aarón y en Leví. Solo ahí hubiera dejado la enseñanza, pero aquí hay algo que nos intriga. Y ojalá que Dios nos ayude a desentrañar este nudo, que Dios abra nuestros ojos y nos dé entendimiento. Fíjese que el diezmo se ha vuelto un asunto de discordia, especialmente porque el diezmo tiene que ver con posesiones, tiene que ver con riquezas, tiene que ver pues con lo que Dios le bendice a uno, sean animales, sean granos, sea dinero, sea lo que sea. Y muchos han utilizado ese asunto de los diezmos. Yo siento que están bien norteados. Yo en mi espíritu, a mí mi espíritu me da testimonio de que todos los hermanos que están ocupados en hablar del diezmo en una manera antibíblica, yo siento que están perdidos en muchos conceptos que no los deja perfeccionarse.
El diablo es diablo. Y como decía aquel viejito, el diablo es puerco. El diablo tiene detenidos a muchos hermanos en el diezmo para que no entiendan el propósito divino. ¿Con qué razón, hermano, en el Nuevo Testamento dice, raíz de todos los males es el amor al dinero? Nosotros no estamos aquí, hermano, para amar el dinero. Ni predicamos la palabra de Dios para amar el dinero, hermano, ni estamos predicando por dinero, ni estamos predicando para enriquecernos. Pero si no entendemos la palabra, hermano, de nada nos sirve que estemos estudiando. Es un secreto el que está escondido aquí, hermano. Fíjese que, ¿cómo entendería usted? Mire, yo le voy a preguntar, les voy a preguntar algo. Miren cómo dice, pues, en, en Hebreos 7, leamos desde el versículo 4 al 10. Hebreos 7, 4 al 10. Pero no pierdan de vista la perfección. No pierdan de vista la perfección. Porque si nosotros entendemos estos pasajes en una forma superficial, son una trampa para que no seamos perfeccionados. Aquí claramente, y usted no me deja mentir, mi hermano, en el 7:18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, usado como ley, hermano, usado como ley, no perfecciona a nadie. Aquí dice que la ley no perfecciona a nadie. Y usted dirá, bueno, hermano Carrillo, ¿por qué usted es atrevido de decir que el Nuevo Testamento como ley no perfecciona a nadie? Sí, por esto mismo que leo en el 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermano, rudimentos es comienzos, rudimentos es fundamento, o sea que no echando otra vez el mismo fundamento. Dicho en otras palabras, es que nosotros no tenemos que ser personas que todo el tiempo están insistiendo en lo poquito, en lo pequeño, en los comienzos, en el fundamento. Y por eso hemos explicado cada vez que hemos predicado que no es posible estar predicando todos los días el fundamento. Todos los días. Pues hoy vamos a hablar, hermanos, de Cristo, vamos a hablar de que hay que arrepentirnos, vamos a hablar de que hay que bautizarse, o sea, Dios no quiere que nos quedemos dando vueltas en el fundamento, porque no nos perfecciona. Se lo voy a decir un poquito más crudo y tal vez se ofenda, pero yo espero que no se ofenda y que tampoco menosprecie el ministerio terrenal de Cristo. Pero la cruz es maravillosa, es el patíbulo, es el altar donde murió el Cordero de Dios que quita nuestros pecados y no podemos menospreciarlo. Pero no es la meta de Dios. La cruz no es la meta. Yo podría ponerme una cruz aquí, colgando de oro, y aunque ya no tenga a Cristo ahí porque resucitó, de todas maneras la cruz no es la meta. No es la meta. Tampoco soy legalista de que usted no use una crucita. A mí no me molesta si alguien usa una crucita, hermano. Si usted no es idólatra, si usted no es una persona que ama más sus objetos que la vida de Cristo, entonces sí tiene problema. Pero si usted solo se adornó ahí,
yo no tengo ni un problema, porque algunos son tan legalistas que miran a una señorita con una crucita y ay, eso es vanidad, hermano, yo no gasto energía en lo que no tengo que gastar energía. Pero una cosa sí le digo, que cuando nosotros no avanzamos a la perfección, nos quedamos detenidos en letras. Dice, pues nada perfeccionó la ley. Vámonos adelante, dice. Vámonos adelante. Y voy a leer, no crea que se me olvidó. Estamos en 7.4. 7.4. 7.4. Fíjese pues. Así como la ley no perfeccionó a nadie, los elementos de la ley tampoco perfeccionan a nadie. Dice el 7.11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Para usted y para mí, hermano, es bien importante el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Usted puede entender muchos aspectos de Cristo, pero si usted no entiende este aspecto de Cristo, del sacerdote según el orden de Melquisedec, que Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec, usted no va a poder madurar. No va a entrar al reposo. Todo esto está bajo el contexto de entrar al reposo, hermano. Aquí el Señor dice por medio del escritor de Hebreos, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Más adelante, hermano, no entrar en el reposo es no ser perfeccionado, solo se va acomodando el contexto. Hay una narrativa, hay un entendimiento que tiene que ser iluminado, hermano, en nosotros para poder ver lo que Dios nos está predicando. Ya nos había venido diciendo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora cambió un poquito el ángulo y nos dice, avancen, maduren, crezcan, crezcan. Y yo quiero que tú veas que la perfección está bajo el contexto de un sacerdocio. Por eso no te asustes que hay muchas referencias. Mira, por ejemplo, Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿quién se puede imaginar que nuestra madurez, nuestro entrar al reposo, tiene que ver con nuestro mediador? Nosotros le echamos ganas. Dice Kedin, aquí, hermano, siempre en la lucha. Y nosotros tenemos esa expresión, échale ganas, hermano. Échale ganas. Pero tenemos que entender que para echarle ganas tenemos que tener las herramientas. Yo te puedo decir a ti, mira, hermano, échale ganas a la mecánica. Y tú no tener ni una herramienta en tus manos, ¿cómo le vas a echar ganas a la mecánica si no tienes tu caja? Y ahora para ser mecánico en este tiempo hay que tener una caja grande de herramienta. Antes hacían los tornillos con la cabecita, que cualquiera tenía un juego de llavecitas y vámosle a arreglar el carro y todo. Hoy no, hoy tiene los tornillos de esta sección tienen una cabecita, los tornillos de esta otra sección tienen otra cabecita, que aquí se usa un Phillips, que aquí ya no es Phillips, aquí es una estrella, aquí ya no es estrella, aquí es una corona. Total de que tú dices, ay Señor, ¿y cómo voy a hacer para arreglar este carro? Si hasta para quitarle la placa hacer algo hay que tener una herramienta especial. Bueno,
Si no hay herramientas para la perfección, tú no te vas a poder perfeccionar. Si no hay herramientas para entrar al reposo, tú no vas a poder entrar. Dice, pues nada perfeccionó la ley. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Fíjate que ahorita aquí no solo nos dice que nada perfeccionó la ley, sino que nos dice que hay perfección por medio del sacerdocio. ¿Habías pensado tú alguna vez que tú puedes ser perfeccionado por medio de un sacerdocio, comenzando que a veces hasta nos hemos olvidado del sacerdocio? Este día, hoy es martes, dicen que martes ni te cases ni te embarques, pero martes, si no pones atención, no vas a poder ser perfeccionado, porque para ser perfeccionados necesitamos un sacerdote. Ese es mi punto. Primero te mostré la perfección, ahora te muestro que la perfección necesita un sacerdocio. A veces nosotros estamos muy prejuiciados, porque hemos oído por ahí que no hay pastores, hemos oído por ahí que todos somos sacerdotes, pero a la larga todos somos sacerdotes y no funcionamos. Porque está bien que entendamos que todos somos sacerdotes, pero sacerdotes ¿en qué aspecto? Y por eso he dedicado tiempo para enseñarte, dice el 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Dios quiere revelarte a ti lo que es el verdadero sacerdocio. El verdadero sacerdocio es el sacerdocio de el orden de Melquisedec. Quizá ni siquiera estás familiarizado con esa expresión. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec en Cristo. Somos sacerdotes, fíjate bien, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec en Cristo. Porque aquí nos van a mostrar que el sacerdocio de la ley no hace nada por nosotros, no nos madura, no nos perfecciona. Y el problema es que nosotros siempre le echamos mano al sacerdocio religioso. Cuando se habla de sacerdocio, inmediatamente pensamos en un hombre con una sotana. Pensamos en un hombre presentando ofrendas delante de Dios en el Antiguo Testamento. Pero resulta que el sacerdocio más elevado no es para presentar animales delante de Dios, porque Melquisedec, que yo sepa, en Génesis 14, aparece por primera vez, pero no aparece presentando ofrendas de animales, hermano, sino que aparece, mira, aparece dando pan y vino. Aparece dando pan y vino. ¿A quiénes? ¿A quiénes es los que él aparece dándoles pan y vino? A los que vienen de la victoria, a los que vienen en victoria porque derrotaron a alguien. A los que vienen en victoria que derrotaron a alguien. Hermano Carrillo, ¿a quienes les dan pan y vino? A los que vienen de una victoria porque lograron algo. Ahora pregúntate pues, por favor, ¿por qué? El Espíritu Santo está presto a bendecirnos siempre con la revelación divina si nos disponemos. Si tú entras aquí de curiosidad y 3 segundos me sintonizas, no te va a ayudar en nada. Ya te dije que para que tú puedas entender la enseñanza del hermano Carrillo, tú tienes que oír todo el mensaje, desde el primer minuto hasta el último minuto, porque quiero confesarte que es posible, o así es muchas veces, que los primeros 30 minutos solo son para introducirnos, solo son como un preámbulo. Y realmente cuando yo termino de los últimos 10 minutos, ahí tienes que parar bien la oreja, porque llegamos al punto, pues, llegamos al punto. Te estaba diciendo que para entender este asunto de Melquisedec,
tienes que darte cuenta a quiénes les dio pan y vino. Por eso te dije, deja que se peleen los que quieran hablando del diezmo y hablando de ofrendas y hablando de esto y de aquello. Y cacha, tú cacha lo que es real. Agarra lo que verdaderamente te va a hacer un hombre perfecto. No te guíes por lo superficial. A ver, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a leer el capítulo 7? ¿De qué versículo? ¿A cuál versículo? Vamos a ver si mi secretaria está a pilas. Si mi secretaria está a pilas, va a darse cuenta que hace unos minutos dije, vamos a leer capítulo 7. ¿De qué versículo? Nos va a poner ella el versículo para que ustedes vean que sí pone atención mi secretaria. Vamos a leer en el capítulo 7 y dije que íbamos a leer de un versículo a otro. Póngannos el primer versículo. Así me aseguro que están despiertos. Así me aseguro que están despiertos. Aleluya. Bueno, estoy esperando que aparezca. Ahí está. Muy bien, mi secretaria preciosa. Hebreos 7 del 4 al 10. Considerad pues, cuán grande era este. Considerad cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Vamos a ir despacito. Vamos a analizar bien estos versículos, hermano, para que tengamos paz en nuestro corazón y que maduremos y que nos perfeccione Dios. Porque todo esto está escrito para perfeccionarnos. Pero si nosotros no inquirimos, nosotros no nos metemos a lo que Dios nos quiere dar, entonces nosotros nos vamos a perder la bendición que está reservada para nosotros. Dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Si usted quiere entender estos versículos, usted tiene que leer todo lo relacionado a Abraham en Génesis. Porque está hablando de Abraham y de Melquisedec. Está hablando de una epifanía, de una aparición. Y hubo un motivo por el cual él se apareció. El motivo más elevado por lo cual Dios se le apareció a Abraham con pan y vino fue porque Abraham se hizo uno con Dios en el aspecto de intercesión. Pero vuelvo a repetirte, ninguno de nosotros puede ser un intercesor. Ninguno de nosotros puede ser intercesor si no se despoja. Si no se despoja. Abraham, que es el padre de la fe, un hombre que le creía todo a Dios, tuvo que hacer esto para mostrarnos cómo había trabajado Dios en su vida. Por eso te vuelvo a insistir, ¿a quiénes les dan pan y vino? A los que vienen de una victoria, a los que vienen de haber derrotado potestades y de haber ganado una batalla. Pero entiéndela pues, entiende la batalla que él ganó. Yo tenía problema antes y yo no entendía por qué mencionan el diezmo aquí, hermano. ¿Cuál es el propósito de que Dios mencione el diezmo aquí? Y no te preocupes que ni te estoy pidiendo estrellitas, ni te estoy pidiendo dinero. Gracias a Dios que a mí, la iglesia local donde yo soy pastor, ellos me mantienen y no me da vergüenza, aunque digan que soy vividor, aunque digan que digan y digan lo que digan y digan lo que quieran. Yo sé en quién he creído y a quién sirvo, así que me tiene sin cuidado. Hermano, ¿por qué Dios usa esta enseñanza del diezmo para enseñarnos que tenemos que madurar? Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Es decir,
de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, en la enseñanza de la ley, pues. Está el escritor de Hebreos hablando de la ley. Y aquí en la ley reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí en el incidente de Abraham, uno de quien se da testimonio de que vive, no es un sacerdote mortal, sino que es la resurrección y la vida, es alguien que tiene una vida indestructible, así nos dice el contexto. Y por decirlo así, y esto yo creo que te va a dar vuelta la cabeza, como me dio a mí en un tiempo, en Abraham pagó el diezmo también Leví. No sé si tú entiendes eso. Yo no sé si lo entiendes, pero mira, dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Te puedes imaginar tú que alguien que no ha nacido paga diezmo, hermano? ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas esto que dice Dios aquí? Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¡Wow! Yo estoy esperando que me contestes. Contéstame la pregunta que estoy haciendo. ¿Sabías tú que alguien paga diezmo y no ha nacido? Mejor te lo dejo de tarea, va, así los pongo en qué pensar y a lo mejor mañana me contestan. O dirán ustedes, no, el hermano Carrillo tampoco sabe, por eso nos está probando a nosotros para ver si le decimos. ¿Qué significa todo esto, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo pone todo esto? Y luego nos dice en el 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Los diezmos, hermano, pertenecen a la ley de Moisés. Mire, aquí lo dice según la ley. Dice que se recogían los diezmos según la ley. Versículo número 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Pero ahora nosotros nos hablan de un diezmo, hermano, que hasta lo puede pagar alguien que no ha nacido. ¿Verdad que no hemos entendido a veces y creemos que ya entendimos la Biblia? Porque Dios en medio de todo esto nos mete unas cosas que estos son enigmas. Hermano, estos son acertijos. Dios mío, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué está hablando Dios aquí, hermano? ¿De qué está hablando Dios aquí? Dice Ilma Barrera, porque ya estábamos predestinados. Bueno, por ahí vamos, Ilma, por ahí vamos.
Pero la lección tiene que ser tomada en una forma correcta, porque si no, no entramos al reposo, si no, no seremos perfeccionados. Si nosotros no tomamos esta lección en una manera correcta, no podemos entrar al reposo ni tampoco seremos perfeccionados. Y no podemos tomarlo como letra porque la letra mata. La letra del Antiguo Testamento mata y la letra del Nuevo Testamento mata. Si no, no nos dijeran que caminemos hacia adelante a la perfección. Si no, no nos hubiera jurado el Señor. Dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermano, tú tienes que entender que a nosotros nos enseñan en Romanos, nos enseñan que nosotros vamos a llegar a ser hijos gloriosos de Dios. ¿Sí o no? Yo te pregunto, ya estudiamos Romanos, ya estudiamos Romanos. Y se nos enseña en Romanos que la salvación nuestra es para llegar un día a ser los hijos gloriosos de Dios. ¿Sí o no? Ok. Pero no nos dicen cómo se llega a ser glorioso. Asumimos y decimos, sí, si Cristo nos transforma, si Cristo... Sí, pero otra vez es teoría. Si Cristo me transforma, esa es teoría, esa es doctrina. Pero ahora aquí nos están entrenando, hermano, con la realidad, la herramienta para poder ser victoriosos. Aquí nos están revelando por qué Abraham recibió pan y vino. Recibir pan y vino, hermano, es recibir a Dios procesado. Es recibir a Dios como el Espíritu Santo. Es recibir a Dios como el que nos va a llevar a la victoria. Pero para llegar a ser un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y que nos dé pan y vino, nosotros tenemos que entender que lo más importante es despojarnos, es aprender a vivir aquí en la tierra. Te dije que si no examinas la vida de Abraham no vas a entender el mensaje del hermano Carrillo. ¿Quién era Abraham? Dice que Abraham, ahí lo vas a encontrar en Hebreos 11. En Hebreos 11 allá nos está esperando Abraham y va a decir, por la fe Abraham hizo esto y esto y esto. ¿Quieres que vayamos? Vamos, pues adelantémonos un poquito y nos vamos al 11 donde está Abraham. Aquí Abraham ocupa en el 11 muchos versículos. Dice, en el capítulo 11 y versículo 3 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron todas las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen
claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ok. Te dije que para entender nosotros este contexto de la madurez, de la perfección, tenemos que preguntarle a Dios que por qué para perfeccionarnos. Tiene que ver que hay que pelear una batalla contra los reyes y despojarlos a ellos, pero despojarnos nosotros. Porque cuando tú lees todo este incidente allá en Génesis, Abraham no tomó nada del botín, solo agarró los diezmos y la comida que le dieron a los jóvenes, dice que ayudaron a ganar la batalla. Entonces la lección de nosotros para ser perfeccionados no es tanto para pedirte diezmos, pero tiene que ver con el despojo de nuestros bienes materiales. Tiene que ver en que nosotros no estamos interesados en cosas materiales. Abraham había padecido. Dios permitió que en la vida de su siervo hubiera hambre. Si tú lees la historia, en el tiempo de Abraham hubo una hambruna como nunca había habido en la tierra y Abraham tuvo que descender a Egipto. Egipto es el mundo. O sea que Abraham fue atraído por las riquezas de este mundo. Yo siempre lo he dicho porque lo aprendí de siervos que fueron antes que yo, que ellos dijeron, si Abraham, siendo el padre de la fe, hubiera confiado totalmente en Dios, él no va a Egipto. Él donde estaba, allí le iba a proveer Dios para que él saliera adelante. Hoy día hay muchos Abrahames, hay muchos hermanos que descienden a Egipto. Yo he visto hermanos que no tienen toda su confianza puesta en Dios y andan cambiando de estado y cambiando de estado. Ahora tú me vas a decir, hermano, esa no es su vida, no se meta en eso, eso es privado, yo voy al estado que quiera. Bueno, ese es asunto tuyo, pero yo te puedo dar mi testimonio. Yo vine aquí a esta área desde hace 46 años y Dios nunca me ha dejado. Yo no he tenido que irme a otro estado o a otro lugar para, hermano, especialmente si Dios aquí en California a mí me ha hablado, a mí me ha transformado, a mí me ha dado revelación divina aquí. ¿Qué voy a hacer para otro lado, hermano? ¿Qué voy a hacer? No voy a ir a hacer nada. Entonces lo que yo quiero decirte es que de la única manera que vamos a ser perfeccionados y hagamos objetiva nuestra enseñanza, pues, para que se vuelva algo subjetivo. La enseñanza de Abraham es que aunque él, escúchame bien, pasó por pruebas difíciles en lo económico, tenía promesa. Así que no te asustes, no vayas a creer que cuando Dios, porque hay muchos hermanos, oro por tu salud, por tus finanzas, por tu esto, Mira, yo nunca he gastado energía diciendo eso, hermano. Yo nunca he gastado energías orando por los hermanos para que Dios les dé dinero, hermano, orando para que los hermanos se ganen la lotería. Tal vez lo he dicho en locura alguna vez, pero no lo he dicho en una forma formal, hermano. Nosotros tenemos que entender que Abraham, hermano, Abraham está puesto aquí junto a Melquisedec, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios en lo económico. Y ahí sí, como dijo la Ilma, dijo, porque estamos predestinados. Claro, no hay un dicho mexicano que dice, el niño nace con la torta bajo el brazo.
No es cierto que así decimos. Entonces, ¿por qué vamos a desconfiar de Dios? Tú sabes que este incidente de Abraham aquí en la palabra de Dios es porque él aprendió la lección. Abraham aprendió la lección. ¿Qué le pasó a Abraham cuando se fue para Egipto? ¿No casi pierde su mujer? ¿No casi pierde ahí en el palacio a Sara porque tuvo que decir que era su hermana? Porque cuando uno no está en el lugar correcto, uno tiene que mentir. Él no estaba en el lugar correcto porque no podía vivir una vida de verdad, tenía que mentir. Cuando tú estás fuera del itinerario que Dios te ha marcado, hermano, tienes que mentir. ¿Y qué le sucedió? Y te vas a quedar asustado lo que le sucedió a Abraham ahí. Abraham regresó riquísimo, riquísimo, regresó de Egipto. O sea que él fue allá, casi pierde a su mujer y lo tuvo que despedir el rey así. Ahorita te me vas. Y Dios le dijo, va a orar por ti antes de irse. Pero ¿cómo ese hombre caído que anda regalando a su mujer tiene que orar por mí? Sí, él va a orar por ti. Oró por el rey le dio bienes, vestidos, ganados, siervos, y viene, ¿cómo se sentiría usted, hermano, después de haberse ido a otro lugar y ahora regresa al mismo lugar, pero ahora ya tiene dinero? ¿Cómo regresa usted? Especialmente si Dios le revela que se portó mal, que desconfió de él. Pero ahora viene usted rico, ¿cómo se sentiría? Sin embargo, Abraham aprendió la lección. Abraham, con ese incidente, aprendió a despreciar lo económico. Mire, ojalá que nosotros, después de habernos portado mal, Dios nos ha dado riqueza, aprendamos a despreciar lo económico para que nos den pan y vino. ¿Por qué le dio pan y vino, hermano? Porque ya no era el mismo buscando cosas de este mundo. Ya no era buscando, hermano. Entonces se despojó, dio el diezmo y no quiso agarrar. No agarró el 90, dijo, no. Yo no quiero que después digan que soy rico por agarrar. Yo no me voy a aprovechar de la derrota de mi hermano para enriquecerme yo. Dijo, no, ya aprendí. Solo den los diezmos a Melquisedec. O sea que el principio es bien fundamental, hermano, que los bienes de nosotros diezmados son de Dios, son de Dios. Y por eso pone él aquí el ejemplo, los diezmos de la ley, dice, los reciben hombres mortales, pero los diezmos que son de un corazón que ganó la batalla y sabe despojarse, Dios los recibe. Cuando tú te despojas de tu dinero porque no lo amas, Dios lo recibe. Qué tacaños algunos cuando les toca regalar algo. Son tan llorones, no quieren soltarse de los bienes. Suéltate, hermano, suéltate. Mira, a mí Dios me prueba. A veces tengo por ahí unos centavos y el Señor dice, quiero que los des. Imagínate los tratos que tenía Dios con la viuda que dio todo. Esa viuda, hermano, yo estoy seguro que desde los lomos aprendió a dar. Esa es la lección que desde la eternidad aprendimos a dar. Desde la eternidad no tenemos los ojos puestos en las cosas de esta tierra. Eso significa que desde los lomos diezmas. Habías entendido que tú diezmas desde los lomos. Ahora, si tú amas las cosas materiales, yo dudo que desde los lomos hayas diezmado. Pero si tú verdaderamente entiendes lo que es despojarse de las cosas materiales para recibir pan y vino, entonces, mi hermano, tú vas a estar como un Abraham que recibe pan y vino, vas a estar como un Abraham que aprendió su lección. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, en ese lugar donde le tocó diezmar a Abraham, uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, dice, en Abraham pagó el diezmo.
Ahora fíjate pues, mi conclusión es esta, porque te dije, ¿sí? Fíjate pues, te dije que a ti aquí hay un asunto de raíces ancestrales. No me voy a meter a ese problema. Tal vez en otra ocasión te voy a explicar. Pero cuando tú eres un cristiano que es correcto ante Dios, que es un Abraham que aprendió la lección, hasta tus descendientes van a ser bendecidos con lo que tú haces. Desde antes de nacer le estás preparando a tus descendientes el camino. Y ellos van a cosechar la bendición, porque, hermano, el diezmo no es solamente sembrar para cosechar cosas materiales. Si entiendes esto, se cosechan cosas espirituales. Mira lo que estaba haciendo Abraham diezmando por Leví. Diezmando por Leví. Aprende la lección, pues, que uno, al ser una persona despojada, bendice a los que van a nacer de uno. Tú vas a tener hijos que no sean tacaños, por eso ten cuidado, porque si no te has despojado, yo conozco familias donde los papás medio diezman y los hijos ni siquiera diezman, ni siquiera dan nada para la obra de Dios. Ellos no son Abrahames. Cuando uno es Abraham, hermano, desde sus lomos está bendiciendo a sus hijos. Enséñale a tus hijos a dar, enséñales para que ellos bendigan a sus hijos, porque tú los bendices a ellos. Tú los bendices a ellos porque tú eres una persona despojada. Por eso ya los estás bendiciendo. Pero si no les enseñas, no les enseñas. Todos los que rodeaban a Abraham tuvieron que aprender. ¿Tú crees que no aprendió Lot? ¿Tú crees que no aprendió Lot cuando le devolvió su tío? Aquí está mi hijo, todo lo que ha perdido. Pero es que eso es tuyo, tío. No, no, no te preocupes. Yo diezmé ya desde antes. Y tus hijos y los hijos de tus hijos, por ser mis parientes, Dios los va a bendecir. Hermano, la promesa de Abraham alcanza a todo aquel que aprende a despojarse. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y pues seguimos mañana. Hasta la próxima. Despídete, despídete, mi hermano. Despídete, dinos adiós, dinos adiós. Aquí te voy a esperar un minutito para que tú te despidas.